Muchísimas gracias por esta recepción. Es para mí un gran honor estar en esta casa dando a conocer lo que es la experiencia del caso argentino. Nosotros, al momento de arribar al gobierno, básicamente Argentina estaba al borde de lo que hubiera sido la peor crisis de su historia. Combinaba los elementos de las tres más grandes crisis de la historia argentina. Teníamos un desequilibrio monetario que era el doble del que teníamos en el año 75 previo al Rodrigazo. Teníamos una situación en el Banco Central mucho más precaria que la que teníamos en el año 1989, antes de la hiperinflación de Alfonsín, y teníamos indicadores sociales peores que los que teníamos en el final de la convertibilidad. Por lo tanto, estaba todo dado para que ocurriera un verdadero estallido. Al mismo tiempo, Argentina mostraba déficits gemelos por el equivalente de 17 puntos del PBI. Ustedes saben que en la literatura de indicadores tempranos de crisis, 4 puntos de déficit gemelos en términos del PBI es una alerta amarilla. En el caso de 8 puntos del PBI, presagia una tremenda crisis, así es que imagínense lo que era enfrentar 17 puntos. Al mismo tiempo, de esos 17 puntos, 15 estaban generados desde el sector público nacional, donde 5 correspondían al déficit fiscal que generaba el Tesoro y 10 puntos correspondían al déficit cuasi fiscal, es decir, el déficit que generaba el Banco Central. Esto, además, en un contexto donde el Banco Central tenía reservas internacionales netas negativas por cerca de 12.000 millones de dólares, teníamos deudas con importadores por 50.000 millones de dólares, teníamos dividendos pendientes de pagos por 10.000 millones de dólares, teníamos vencimiento de deudas en pesos por el equivalente a 90.000 millones de dólares, vencimientos de deudas en dólares por 25.000 millones de dólares, principalmente con multilaterales, pero teníamos el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional caído por los sucesivos incumplimientos del gobierno anterior, y además teníamos dentro del balance del Banco Central pasivos remunerados por el equivalente a 4 bases monetarias que vencían a un día. En definitiva, estaba todo dado para que hubiera una verdadera catástrofe. Sin embargo, nosotros nunca nos quejamos de la herencia, solo la describimos, porque también hay que ser sinceros que en condiciones normales de presión y temperatura yo no sería presidente. En condiciones normales no habría presidentes liberales libertarios y por eso nunca hubo en el mundo y por eso yo soy el primer presidente liberal libertario en la historia de la humanidad. En ese sentido, al mismo tiempo la inflación venía corriendo cuando uno miraba la primera semana de diciembre a un ritmo del 1% diario, eso es cerca de 3.700 anual. En los primeros 15 días de diciembre ya corría a un ritmo del 7.500% anual y la inflación mayorista del mes de diciembre se había ubicado en 54%, lo cual anualizado daba 17.000%, lo cual era absolutamente factible dado todo el desequilibrio monetario que estaba mostrando Argentina y que en condiciones normales Argentina hubiera convalidado monetariamente. Por lo tanto, para evitar la catástrofe que hubiera causado una hiperinflación, necesitábamos cortar rápidamente con la emisión monetaria. En ese sentido, lo primero que emprendimos fue en el lado del Tesoro un fuerte ajuste fiscal y nos propusimos como meta alcanzar el déficit cero. La meta del déficit cero en términos financieros implica que la deuda no crece más. Si la deuda no crece, la relación deuda-producto es no creciente, por lo tanto el país se convierte en un deudor solvente y por lo tanto digno de crédito. Esa tarea que nosotros nos habíamos propuesto alcanzar en el primer año de gestión, todo el mundo nos decía que era imposible que hiciéramos un ajuste de 5 puntos del PBI, que solamente en el mejor de los casos se podía hacer un ajuste de 1 punto del PBI. Además, en los últimos 123 años de historia, Argentina mostró déficit fiscal en 113 y en los 10 que tuvo superávit, ese superávit es engañoso porque Argentina estaba en default y no pagaba intereses.
Y sorprendentemente, y gracias a la enorme labor del enorme ministro de Economía que tengo, que es Luis Toto Caputo, quien está aquí, alcanzamos el equilibrio financiero en el primer mes de gestión. Hoy ya llevamos 8 meses de superávit financiero. Hemos logrado reducir el riesgo país de niveles del 2.900 puntos a 1.300 y con una tendencia a que siga bajando y con un compromiso inquebrantable sobre las cuentas públicas. De hecho, días atrás me tuve que ver forzado a vetar un aumento irresponsable de las jubilaciones por parte del Congreso, donde increíblemente, mientras que durante la administración anterior las jubilaciones perdieron cerca del 40% en términos reales y que durante nuestro gobierno llevan ganado más del 5% en términos reales, votaron una ley que implicaba un aumento de por lo menos del gasto público de 1.2 del PBI. No habían propuesto ningún mecanismo de financiamiento, con lo cual, digamos, una situación absolutamente irresponsable y que eso en términos dinámicos implicaba aumentar la relación deuda-producto en 67% del PBI. Es decir, implicaba directamente exterminar el futuro de los jóvenes con una deuda absolutamente impagable. Por lo tanto, nuestro compromiso con el equilibrio fiscal es inquebrantable y no estamos dispuestos a negociar bajo ningún punto de vista el equilibrio fiscal. Ese equilibrio fiscal, con el correr de los meses, nos permitió no solo salvar el programa con el Fondo Monetario Internacional, sino que al mismo tiempo nos permitió ir armando una curva de pesos y en ese contexto comenzamos el saneamiento del Banco Central, ya que 2/3 del déficit se generaba desde el Banco Central y eso implicaba creación endógena de dinero que alimentaba además la inflación. Ya habíamos cortado el canal de emisión del Tesoro, entonces ahora teníamos que empezar a cortar los canales de emisión del Banco Central. Y esa tarea que nadie mencionaba, que nadie se animaba a señalar cómo se resolvía, en una labor gigantesca, propia de Cíclope, nuestro presidente del Banco Central, Santiago Bausili, en 7 meses logró eliminar el déficit cuasi fiscal, junto a una enorme tarea hecha por nuestro secretario de Finanzas, el doctor Pablo Quirno, y a partir de ahora Argentina no emite más ni para financiar el fisco ni para financiar el déficit cuasi fiscal. Por lo tanto, estábamos en condiciones de avanzar hacia no solo ahora una situación de déficit cero, sino que estábamos en condiciones de avanzar hacia una situación de exceso de oferta de dinero cero. Esto significaba que estábamos en condiciones de emitir solamente contra compra de dólares. Y en ese contexto, básicamente, lo que nosotros considerábamos era que esa emisión tenía como contrapartida demanda de dinero y que, consecuentemente, eso no iba a llevar a una pérdida del poder adquisitivo de la moneda y, por ende, digamos, iba a trabajar bien para bajar la inflación. Sin embargo, en la medida que fuimos avanzando, nos dimos cuenta que, en rigor, dado el control de capitales que aún persiste, que si bien es mucho menor que el que teníamos cuando iniciamos, solo para que tengan un orden de magnitudes, cuando nosotros llegamos solamente se pagaba el 15% de las importaciones y hoy se paga el 95% de las importaciones. Y en ese sentido aún tenemos problemas de stocks que resolver y eso tiene consecuencias en el diseño de la política monetaria que voy a explicar dentro de un rato. Pero una de las cosas que nos dimos cuenta es que cuando uno tiene libre movilidad de capitales, aquellos que traen los dólares están comprando pesos y esos pesos los compran para hacer transacciones y por eso no genera inflación. Sin embargo, cuando ustedes tienen control de capitales, esa operación no es tanto comprar pesos, sino que es vender dólares porque están obligados. Y que esos pesos que ustedes están emitiendo ahora no necesariamente, digamos, tienen demanda de dinero y por ende el remanente es lo que está generando inflación. Frente a esa situación decidimos
radicalizar nuestra política monetaria y directamente ir a un nivel de emisión cero, es decir, que la cantidad de dinero quede constante. Naturalmente esto ha traído ya consecuencias, si se puede ver, porque la inflación mayorista hoy está en el 2,1%. Esto quiere decir que de venir viajando una inflación anualizada del 17.000%, hoy estamos en niveles del 2%, que significa 28% anual, lo cual es una verdadera hazaña, porque esto lo hemos hecho sin fijar el tipo de cambio, sin controlar precios, sin una hiperinflación previa que permita la reconstrucción de la demanda de dinero y eso facilite la estabilización, sin violentar derechos de propiedad. Y en el medio, además, recomponiendo precios relativos de precios que habían sido fijados por la administración anterior. Es decir, por eso siempre digo que mi ministro de Economía, de quien estoy tan orgulloso, el doctor Luis Toto Caputo, va a ser recordado como el mejor ministro de Economía de la historia porque lo que está haciendo es verdaderamente una tarea enorme. Dicho esto, frente a este esquema nuevo de política monetaria se nos cuestionó que había ahora intervención del mercado y se nos cuestionó el tema de la acumulación de reservas. Respecto a la intervención, dado que nosotros tenemos todavía control de capitales, lo que puedo decir es que el nivel de intervención ahora bajó, porque en un mundo sin intervención, ¿cómo sería el mundo sin intervención? El tipo de cambio sería libre, la variación de la cantidad de dinero sería cero y la variación de las reservas sería cero. En ese contexto, el tipo de cambio paralelo es libre en Argentina. No solo eso, sino que además, antes, como obligábamos a los exportadores a liquidar sus dólares, cada $3 que comprábamos estábamos interviniendo por 3. Hoy, como mantenemos constante la cantidad de pesos, al inicio devolvíamos básicamente $2, con lo cual la intervención había caído 1/3, y hoy que la brecha es mucho más chica, básicamente los niveles de intervención siguen cayendo. Por lo tanto, lejos de haber más intervención, hay menos intervención. Al mismo tiempo, se nos cuestiona el tema de la acumulación de reservas, y la verdad que es un argumento bastante ridículo y pobre conceptualmente, porque la pregunta es, si ese argumento fuera cierto, significa que entonces todos los países que tienen tipo de cambio libre entrarían en default, lo cual es una tontería enorme. Básicamente nuestro argumento es que los dólares para pagar los servicios de la deuda tienen que ser comprados con superávit fiscal, tienen que ser comprados con disciplina fiscal, con ahorro fiscal y no con emisión monetaria, porque cuando ustedes lo compran con emisión monetaria, en realidad lo que están haciendo es estafar a los ciudadanos, porque por un lado ustedes compran dólares, inyectan pesos, ¿sí?, pero esos dólares que tiene el Banco Central comprados con emisión de pesos, después el gobierno coloca bonos sobre el Banco Central. De hecho, el máximo acreedor del Estado Nacional es el Banco Central. En la última administración, el Tesoro le robó al Banco Central y por ende a los argentinos 45.000 millones de dólares. Y por lo tanto nosotros no vamos a habilitar esa estafa. Se terminó el momento en el cual el Estado argentino estafe principalmente a los argentinos de bien y a sus acreedores. Por lo tanto, los dólares se van a comprar con superávit fiscal y no con impuesto inflacionario encubierto. Dicho esto, no solo hemos trabajado en la estabilización de la macro, otra de las grandes demandas que tenía mi job description como presidente era no solo domar la inflación, lo cual está en camino, sino que además teníamos como agenda reducir la inseguridad. Argentina parecía tierra de nadie, parecía que era imposible controlar las marchas, los piquetes y todas esas actividades fuera de la ley que obstruía la posibilidad de trabajar tranquilo a los argentinos de bien. Y en ese sentido también quiero reconocer la enorme tarea de mi ministra de Seguridad, la doctora Patricia Bullrich, que también está aquí con nosotros, donde frente a la primera marcha desarrolló el protocolo antipiquete y a partir de ahí no se cortó más una calle en Argentina. Y de hecho llevamos 4 meses
sin que haya un piquete, o sea, ya desistieron totalmente. Y no solo eso, sino que en la provincia de Santa Fe, en la ciudad de Rosario, un foco que suele ser víctima del narcotráfico, en el último mes se logró 0 homicidios y lleva en lo que va la implementación del Plan Bandera una caída del 80%. Por lo tanto, también estamos cumpliendo con esa parte que requería el job description de terminar con la inseguridad. No solo eso, sino que además desde la propia campaña hemos tenido una clara posición internacional. Es más, siempre dijimos que íbamos a estar aliados con el mundo libre, que íbamos a estar en contra de los autócratas. Ya siendo diputado, me había manifestado en favor de Ucrania frente a la invasión rusa y además era tan claro mi alineamiento con los Estados Unidos, independientemente de quién vaya a ser el que gobierne Estados Unidos, porque es una decisión estratégica ser aliado de Estados Unidos como representante del mundo libre. También dijimos que nos íbamos a alinear con Israel, también señalamos que nos íbamos a alinear con el mundo libre y que íbamos a rechazar de plano la Agenda 2030 y todo lo que tiene que ver con el catecismo woke. En ese sentido, en el día de ayer, mi grandiosa canciller, la doctora Diana Mondino, que está acá, dio una verdadera clase de por qué Naciones Unidas no debe alejarse de su objetivo original de mantener la paz y debería dejar de abrazar toda la agenda socialista que lo único que conduce es al empobrecimiento. Por lo tanto, ayer también hemos dado muestras contundentes de nuestra alineación, no solo con el mundo libre, sino además con las ideas del capitalismo de libre mercado. Naturalmente, también se nos cuestiona la política social. Dice que no tenemos corazón. Yo diría que no tienen cerebro lo que hacen ese comentario. Bueno, de hecho, muchos no les gustó el último posteo que hice en Instagram del virus Cuca12. Pero más allá de eso, en términos, las únicas partidas que crecieron fuertemente durante nuestro gobierno fueron lo que tiene que ver con el gasto de contención social. Nosotros sabíamos que hacer el ajuste fiscal más grande de la historia de la humanidad implicaba poner en riesgo la situación social y ahí no solo que hemos duplicado las partidas, de hecho lo que tiene que ver con los 2 planes más importantes que tiene Argentina, que es la asignación universal por hijo y la tarjeta alimentar, no solo que se duplicó, sino que además, más que duplicó, sino que hoy cubre la canasta básica total. Por lo tanto, eso representa una mejora sustancial respecto a lo que el gobierno populista y tan preocupado por la gente solamente cubría la mitad. Pero no solo eso, sino que además en el medio terminamos con los intermediarios, con los gerentes de la pobreza, es decir, con los que se quedaban con parte del dinero que iba a los sectores más vulnerables. Y obviamente que tocar esos privilegios, tocar esos robos, generó muchas operaciones de prensa en contra de nuestro gobierno, operaciones de prensa que además están sobreestimuladas por el simple hecho de que les cortamos la pauta publicitaria. Nosotros creemos en la libertad de verdad, no digamos de que un gobierno tiene que estar sobornando periodistas para que los periodistas digan lo que uno quiere. Si son tan buenos, que compitan en el mercado y que se ganen el favor del consumidor como se ganan todas las empresas de bien su mercado. Pero esto no es todo. Además, iniciamos un conjunto de reformas estructurales impulsando la ley Bases y enviando un decreto de necesidad y urgencia, donde hemos logrado pasar estas reformas con el 15% de la Cámara de Diputados y con el 10% de la Cámara de Senadores. Y es increíble que todavía nos cuestionen que no hay gestión. Yo en eso también debo agradecer profundamente al doctor Guillermo Francos, que está en Buenos Aires, por su gestión en todo lo que tiene que ver con la cuestión política y poder conseguir tamaños resultados. ¿Por qué es importante esas reformas? Primero porque esas reformas son 8 veces
más grande que la reforma que hizo en los 90 Carlos Saúl Menem, siendo que la reforma de Menem había sido la más grande de la historia. Hoy la reforma estructural más grande de la historia es la que estamos llevando nosotros a cabo y que la hicimos solamente en 6 meses. Eso va a implicar que Argentina escale cerca de 80 puestos en términos de libertad económica y que en términos de funcionamiento del sistema empecemos a estar parecido a países como Alemania, Italia, Francia. Pero nosotros no nos alcanza eso. Nosotros tenemos planeado ser el país más libre del mundo y para ello todavía tenemos pendiente 3.200 reformas estructurales, que efectivamente cuando las terminemos vamos a ser, sin lugar a dudas, el país más libre del mundo. En eso también quiero resaltar la enorme labor que está llevando otro de los grandiosos ministros que tengo, que es el caso del doctor Federico Sturzenegger, donde día a día vamos desregulando y quitando trabas a la economía. Por lo tanto, no tengan dudas que lo vamos a dar todos para ser el país más libre del mundo, porque además aquellos países que son más libres son 12 veces más ricos que los reprimidos, tienen el doble de tasa de crecimiento, tienen 25 veces menos de pobres en el formato estándar y 50 veces menos en el formato extremo. Por lo tanto, si Argentina quiere salir del pozo que nos hundió el socialismo, lo que necesitamos es volver a abrazar las ideas de la libertad. Algo que ya hicimos. Argentina abrazó las ideas de la libertad en el año 1860, que fue cuando se puso en marcha la Constitución de Alberdi de 1853, y de ser un país de bárbaro en 35 años nos convertimos en la primer potencia mundial. Entonces, con un mundo más integrado, mejor comunicado y con muchísimas más posibilidades tecnológicas para acelerar la convergencia, ¿por qué no vamos a hacerlo ahora? Lo único que necesitamos es coraje, y créanme que si hay algo que me sobra, es coraje para hacerlo. Finalmente, la pregunta es, ¿y cómo van a crecer? El primer punto es, el crecimiento, digamos, o la expansión va a tener dos partes. Hay una parte que va a tener que ver con lo que es la recuperación cíclica. De hecho, hoy cuando uno mira las series de la economía, el 80% de las series están empezando a arrojar resultados positivos. Es decir, el mapa de actividad argentina empieza a pintarse casi totalmente de verde. Y eso se debe a que en parte está ocurriendo una recuperación cíclica. Hace 5 meses que los salarios le vienen ganando sistemáticamente a la inflación, es decir, tenemos mejora de los salarios reales. Eso también aplica a las jubilaciones. Al mismo tiempo, bajar la inflación está eliminando esa distorsión que genera la inflación en el funcionamiento del sistema de precios. De hecho, también quiero mencionar algo porque la experiencia argentina también muestra algo interesante en materia de estabilización, y es que la forma sana de corregir la inflación no es subiendo la tasa de interés, sino que es dejando de imprimir dinero, porque lo que hay que saber es que la tasa de interés existe independientemente de que exista el dinero. La tasa de interés existe porque existe el tiempo, no porque hay un banco central imprimiendo dinero. Y eso fue un elemento muy importante, porque cuando no hicimos caso de las recomendaciones de subir la tasa de interés como mecanismo de estabilización, hubiéramos tenido una relación de pasivos monetarios en términos de base monetaria de cerca de 10 veces hoy, y estaríamos discutiendo de las características de la hecatombe argentina y no de cómo Argentina logró terminar con la inflación. Pero a veces es necesario volver a las raíces, hay que volver a leer los autores del siglo XIX e inicio del siglo XX, antes de que apareciera la aberración de 1936 llamada Teoría General del Interés y el Dinero, Teoría General de la Ocupación, el Interés y el Dinero, de ese ser siniestro que fue John Maynard Keynes. Dicho esto, soy Milei, ¿qué esperaban? Dicho esto, también tenemos un elemento que nos juega a favor, que es la recomposición de stocks.
Por lo tanto, la economía argentina se había sobreestoqueado en la última parte del gobierno kirchnerista por si se desataba la hiperinflación y poder estar protegidos con activos reales. Y esos stocks se agotaron en la primera parte del año y por ende hoy el ciclo de stocks juega positivamente, igual que la recomposición de la demanda vía aumento de salarios y aumento de jubilaciones, y que se está manifestando en que cada vez se aumenta más el nivel de utilización de la capacidad instalada en los distintos sectores de la economía. Pero claramente eso hace al ciclo. Pero eso no es todo. Hay más, y hay más cosas que van a favorecer el crecimiento económico. En primer lugar es que el crecimiento se genera por inversión, y ustedes la inversión la tienen que financiar, o sea, necesitan del ahorro. Y básicamente el ajuste fiscal que hemos hecho le ha devuelto a los argentinos 15 puntos del PBI de ahorro. Es decir, mientras que en diciembre del año pasado discutíamos las características de la hiperinflación, hoy discutimos la existencia de crédito a 30 años y cómo se estructuran créditos a 30 años. Por lo tanto, eso está mostrando que los bancos dejaron de ser una oficina para financiar de manera indirecta al fisco y han tenido que salir a trabajar de banqueros, que era lo que queríamos que hicieran. Por otra parte, eso va a ser un gran elemento para el crecimiento económico. Al mismo tiempo, vamos a liberar el cepo. El cepo lo vamos a liberar cuando la tasa de inflación que tiene el programa macroeconómico sea cero. Básicamente ustedes tienen una inflación observada en el consumidor que es 4% y una inflación inducida por el programa, dado los controles de capitales, dado el crawling peg y la inflación internacional del 2,5%. Por lo tanto, esa inflación hoy está en el 1,5%. Cuando ese 1,5% haya desaparecido, se va a dar en una situación donde además las LEFIs hayan desaparecido y la base monetaria en el formato tradicional coincida con la base monetaria amplia. En ese momento habrá desaparecido el money overhang y podremos abrir sin ningún tipo de problemas el cepo, porque ya no tendrán balas para cargar las armas que puedan tirar la estabilidad macroeconómica, porque se habrá eliminado del exceso de pesos dentro de la economía. Al mismo tiempo, nuestra disciplina fiscal va a implicar que inexorablemente el riesgo país va a caer. De hecho, cuando discutíamos los impactos de lo que está haciendo el Congreso, notamos que cada vez que sube el riesgo país 100 puntos básicos, el PBI en dólares cae 1,8 y cae 0,6 en pesos. Eso significa que, por ejemplo, si volviéramos a las andadas que proponen los degenerados fiscales que están en el Congreso de la Nación Argentina, implicaría perder 1/3 del PBI, implicaría perder cerca de 200.000 millones de dólares. No se los voy a permitir, les voy a vetar todos los excesos que quieran cometer cuando quieran atacar el resultado fiscal. Y la consecuencia de ello será que inexorablemente el riesgo país va a caer, la tasa de interés va a bajar y consecuentemente vamos a acelerar la acumulación de capital, va a aumentar la productividad y la economía argentina va a crecer y va a recuperar sus salarios. Y una última nota sobre el cepo: a diferencia de todas las otras experiencias que se salió con yendo, digamos, el tipo de cambio oficial hacia el paralelo, estamos demostrando que se puede hacer desde el paralelo hacia el oficial. Cuando lanzamos el programa de emisión cero, básicamente lo que nosotros enfrentábamos era una situación donde el tipo de cambio paralelo estaba en 1.500, donde los pronósticos de los analistas decían que en las próximas semanas se iba a ir a 2.000. Hoy el tipo de cambio paralelo está en 1.200 y en algunas mediciones en 1.190, mientras que el tipo de cambio oficial corregido por el impuesto país está en torno a los 1.100, es decir, que hoy la brecha se está comprimiendo a menos del 10%. Por lo tanto, cuando dijimos que se va a cerrar la brecha desde arriba hacia abajo, lo estamos cumpliendo. Y el día que
terminemos de levantar el cepo, se cerrará el exceso de demanda de divisas y por ende se cerrará el exceso de oferta en el mercado de bonos y por ende subirá el precio de los bonos, bajará la tasa de interés, cerrará el exceso de oferta en el mercado de bienes, habrá una expansión adicional en la actividad económica, se cerrará también el exceso de oferta de trabajo y por lo tanto habrá mayores salarios con mayores empleos y por lo tanto con menos pobres e indigentes. Por lo tanto, quiero decirles que Argentina se está poniendo de pie, abrazando las ideas de la libertad. Estamos comprometidos en hacer el mejor gobierno de la historia, estamos comprometidos en ser un faro de luz para las ideas de la libertad, para que todo el mundo deje de lado las ideas socialistas y vuelvan a abrazar las ideas de la libertad y estamos convencidos que lo vamos a lograr. Así es que muchísimas gracias y ¡viva!